Bueno, pues Juan Manuel, un placer estar hoy aquí contigo, un gusto bueno, formar parte de este proyecto y, bueno, poder compartir las experiencias sobre el turno de oficio, ¿no? Que creo que es muy enriquecedor poder conocer otras posiciones. Bueno, en primer lugar, te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia personal en el turno de oficio y cómo ha influido en tu desarrollo profesional como abogado. Bueno, mi experiencia en turno de oficio, afortunadamente, ha sido enriquecedora, satisfactoria. Verdad que no he tenido ningún problema con ningún cliente, que hay veces que hay algunos que son problemáticos, pero en este caso he tenido la suerte. Y en cuanto a cómo ha influido, la verdad es que ha influido muy positivamente porque es verdad que el turno de oficio te da la posibilidad, sobre todo cuando estás comenzando tu andadura profesional, de ver temas que probablemente no te llegarían de manera particular a tu despacho. Y se escoge, es verdad que hay una cosa que además que distingue, y además lo ves en los compañeros y compañeras, que es que coges muchas tablas en los tribunales, ya sabes de qué pie coge a cada juzgado, y es algo que sobre todo cuando estás empezando es muy interesante y muy bueno para tu desarrollo profesional. ¿Observas que los abogados jóvenes tienen interés en acceder al turno o qué percepción tienen de él? Yo creo que los abogados que trabajan por cuenta ajena o en gran despacho no es que a lo mejor no tengan interés en el turno, pero sí que de alguna manera pues la estructura, ¿no? El funcionamiento de cómo funciona la cuenta ajena no te permite o ni se prevé realmente, ¿no? La posibilidad de acceder al turno de oficio. Y sin embargo, aquellos que estamos por nuestra cuenta, que además yo siempre digo es la única forma un poco de ejercer con independencia real, creo que no conozco a nadie que no se haya, si no está en el turno o no haya accedido al turno, no se lo haya planteado como una cuestión, bueno, ¿no? Que con ilusión y con ese entusiasmo de acceso al turno. Entonces, bueno, en general yo sí que creo que vemos el turno como, pues reconocemos esa función social, pues bueno, lo vemos con un interés y con ilusión, pero creo que hay que saber diferenciar entre, bueno, pues en los diferentes ejercicios. ¿Por qué crees, Juanma, que un joven debería apuntarse al turno de oficio? Bueno, yo creo que hay una cosa que es fundamental en turno de oficio, que se diferencia a lo mejor de otras áreas como los abogados de empresa y demás, que es lo que en un despacho grande sería un litigante. Es decir, el abogado de oficio siempre sí o sí va a estar en los juicios, en un juzgado, haciendo demandas, luego acudiendo, y eso te va a dar una capacidad muy alta. Incluso te puedes plantear estar en turno de joven y coger una experiencia suficiente para luego entrar en otro tipo de despacho que va a apreciar el que tú hayas podido llevar bastantes procedimientos tú solo como director o directora del procedimiento, y a lo mejor sobre temas que son cuanto menos curiosos. En el turno de oficio, los compañeros que están, desde los que entráis recién prácticamente, bueno, no porque nos dejamos entrar recién salidos, pero prácticamente a los que llevan muchos años son gente muy preparada. Hay muchísimos procedimientos que en este país han sido muy mediáticos, que los han llevado compañeros y compañeras de turno de oficio y con una calidad técnica increíble. Es decir, yo siempre cito el 11M, la mayoría de los acusados fueron defendidos por compañeros de turno de oficio. ¿Por qué deberían apuntarse? Pues porque es una profesión bonita, porque vas a ayudar, ahí sí que vas a ayudar a los, generalmente, hay de todo, pero en un 90% de los casos a la gente más desfavorecida, y les vas a solucionar verdaderos problemas. Sí, yo creo que en relación a lo que comentabas, muchas veces pasa que llega un cliente al despacho, ¿no? Y dice, no, pues quiero trabajar contigo. Y tú ves que es una persona que a lo mejor no tiene medios y que tiene, bueno, que debería, ¿no? Acceder al turno de oficio a través de la asistencia jurídica gratuita. Y no, porque es que, claro, yo prefiero uno particular que en el turno. Y le digo, no, pero si es que yo también estoy en el turno de oficio, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos o problemas que te enfrentas como abogada joven en el turno? Bueno, yo creo que en el turno de oficio, como abogada joven, me enfrento a los desafíos que hay como abogada joven en cualquier ámbito. Pues como la carrera, ¿no? Estudias en la carrera y hasta que no estás en el juzgado no sabes lo que es un juzgado.
Pues el turno yo creo que es un poco lo mismo. Por mucho que sepas o te den algunas indicaciones, hasta que no lo vives, pues es algo desconocido. Yo recuerdo que en las primeras guardias, antes de llegar a las 10 de la noche, llamaba a algunas compañeras que sabía que ya habían estado en el turno y le decía, oye, pero a ver, ¿yo tengo que quedarme en casa o tengo que salir o me llaman o qué pasa? Y también por teléfono al colegio recuerdo decirles, oye, esta es mi primera guardia. Entonces, yo creo que una de las dificultades es esa, es el enfrentarnos a algo que no conocemos. Y por otro lado, como otro de los retos, creo que podría ser esa carga emocional. Como comentabas, al final son muchos casos complejos, en ocasiones que no te llegan al despacho, y son realidades que no ves nunca. Entonces, por suerte, ¿no? Hay muchas de las situaciones pues más desfavorecidas que las conocemos por la televisión, pero no las vivimos en nuestras carnes. Y de repente, pues verte en ellas y ver a una persona a la única persona que tiene enfrente y en quien confía y quien le va a ayudar eres tú, pues yo creo que eso es algo que hay que ir poco a poco sabiendo llevarlo. Yo a raíz de esto que has comentado, yo tengo por ahí un proyecto que estamos madurando, a ver cómo lo hacemos, que nos gustaría hacer una especie de mentoring para que los que hayan entrado nuevos puedan tener acompañamiento. Es decir, a ver, por ejemplo en Calabozos, si tú le preguntas a cualquier compañero o compañera de las que hay allí, te va a ayudar. O sea, eso no vas a tener problema. Pero sí que yo creo que es bueno que sepan cuando vas a la comisaría cómo tienes que comportarte más o menos en una comisaría. Por ejemplo, en Calabozos, yo me acuerdo que me asignaron un día que estaba de guardia a una compañera que estaba acabando el máster de acceso y entró conmigo a los locutorios, y yo creo que en esos 5 minutos o 10 aprendió más que en todo el resto del máster, porque era además una persona un tanto complicada el cliente. Juanma, cuéntame cómo se veía el turno de oficio en tu época, cuando empezabais, como abogados jóvenes. ¿Cómo se veía? Pues un poco, pues bueno, había de todo, había gente preparada y gente no preparada, pero es verdad que con el paso del tiempo se ha ido especializando mucho, se ha ido dando cursos de formación, la gente está muy preparada, porque eso es algo que además la gente debe interiorizar. Bueno, tú lo sabes perfectamente, desgraciadamente, porque nos deberían pagar más, pero nos pagan lo que nos pagan, del turno de oficio no se vive. Con lo cual, es toda la especialización, por ejemplo, todos los cursos que damos gratuitos o jornadas gratuitas vienen perfectas, porque te vas a encontrar con temas a lo mejor en turno, pero a lo mejor te lo vas a encontrar en tu despacho de manera particular. Entonces es bueno. Se veía un poco al principio, por lo que digo, lo que era el antiguo beneficio de pobreza, bueno, pues tal, pero eso fue subiendo, la gente vio que eran gente, que los compañeros y compañeras estaban muy especializados y que iban mejorando, y se fue ganando yo creo que un prestigio bastante interesante, porque yo esto siempre lo cuento cuando les hacen las encuestas a los ciudadanos del servicio de turno de oficio, el servicio público, tiene una valoración muy alta. Hay pocos servicios públicos en España que tengan esa valoración que tienen. ¿Por qué? Porque la gente, los compañeros y compañeras suelen estar muy preparados. ¿Qué apoyos, recursos adicionales crees que serían útiles para los abogados jóvenes que trabajan en el turno? Un poco creo que la propuesta que se está valorando, que comentabas ahora por tu parte, puede ser una idea maravillosa. ¿Por qué? O sea, ese programa un poco de mentoring, ya no solo a cuestiones jurídicas de cómo entrevistar al detenido o qué hacer, que es verdad que hay muchos momentos en los que tienes que tomar decisiones de una manera muy rápida, y bueno, pues eso es una dificultad que si pudieses levantar el teléfono sin vergüenza, ¿no? De, oye, ¿qué van a pensar? Van a pensar que no estoy preparada por estar aquí, y poder preguntar sería una maravilla. Pero también para saber cómo funciona el turno, porque de verdad, aunque tengamos esas formaciones previas, cambia si estás en la lista de número 2 que de número 20, las 24 horas que vienen son diferentes, cómo se justifica, o sea, al final pues no eliges al cliente, ni el momento en el que te aparece el cliente, ni la complejidad, y son cosas que yo creo que podrían estar muy bien. O incluso, ya no solo que cuando nosotros por primera vez estamos en una guardia o entramos en el turno tengamos una mentoría, sino que durante esos 3 años, que a nosotros se nos hacen largos porque tienes ganas de llegar al turno,
pues que hubiese algún momento en el que pudiésemos pues acompañar a algún compañero en su guardia o bueno, pues prepararte un poco para ese primer día que lleguemos. Yo creo que sería un buen apoyo. Yo creo, a ver, el tema del mentoring, efectivamente yo lo iba a llevar más allá, pero aquí sí que además el cómo y qué acreditar, eso no es que os pase a vosotros, nos pasa a nosotros, o sea, a todos. Aunque llevemos años en el turno, da lo mismo, hay veces que nos surgen dudas, pero yo sí que lo cuento porque son cosas que dan mucho miedo, no a los jóvenes, a la gente veterana. Por ejemplo, el tema de las quejas de los justiciables. No, es que claro, si me llama el sábado se lo cojo, no. O sea, tú no eres un 7-Eleven, tú no estás 24 horas abierta. Yo se lo digo a ellos, digo, vosotros tenéis que poner los límites. Y es decir, yo les aconsejo, les digo, mira, como ahora casi siempre en las designaciones vienen su correo electrónico y demás, pues le mandáis un correo electrónico y os ponéis en contacto con él mediante el correo electrónico y les decís que vuestro horario de atención, que si quieren que les atenderle telefónicamente es el lunes de 5 a 7 y no le atendéis más que de lunes a 5 a 7. No tenéis la obligación de atenderle ni el viernes ni el sábado. Y además le añadís, pero sin embargo puede usted dirigirse a mí por el correo electrónico y tal, y entonces todos te van a dirigir por el correo electrónico. Tenéis que marcar los límites. Vosotros sois el director técnico del procedimiento. Juanma, te quería preguntar si el tipo de cliente ha cambiado y también si ha cambiado su percepción del abogado de oficio. Comentabas que a día de hoy las encuestas de satisfacción y demás, pues que sí que tienen una buena percepción, pero ¿esto ha sido así siempre o ha ido cambiando? A ver, ha ido cambiando en determinadas áreas, es decir, el turno de oficio originariamente, básicamente, era para el derecho penal. Entonces ahí son los mismos clientes. Más es una cosa muy, muy curiosa, yo eso se lo digo a gente que no se dedica a esto, y no se lo creen y les hace mucha gracia y tal, y les digo, si los mejores clientes en penal son los que se dedican habitualmente a ello, digo, porque ya saben todo, lo que es, lo que no es, por qué les puede mandar el juez o no les puede mandar el juez a prisión, y además son totalmente conscientes de que tú eres su única esperanza, y entonces te tratan perfectamente, digo, esos son los que mejor te tratan. Luego, como se ha ido ampliando toda la gama de prestaciones de justicia gratuita, se pusieron las víctimas de violencia, los trabajadores, todos los que tengan beneficio, todos los que son trabajadores de la seguridad social, etcétera, pues ha ido ampliándose todo. Entonces, ahí se ha ido ganando, y yo creo pero se ha ido ganando gracias al trabajo de todos los compañeros y compañeras, se ha ido ganando una muy buena percepción respecto de cómo es la abogacía de oficio. Ha ido cambiando. Los clientes son más o menos iguales porque los clientes no dejan de ser un reflejo de la sociedad. Entonces, si ahora la sociedad está más polarizada o más agresiva, los clientes son más polarizados o más agresivos. No ha cambiado en el sentido de que se ha ampliado el espectro, la gente lo conoce más lo que es el turno de oficio, y entonces ya la gente va a solicitar abogado de oficio en muchas ocasiones. Eso es en lo que ha cambiado básicamente. Bueno, y Kiara, ¿cómo crees que la experiencia en el turno de oficio puede influir en el desarrollo profesional del abogado joven y su percepción de la abogacía en general? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho un poco todo, ¿no? Sin duda, o sea, al final enfrentarnos a esa nueva experiencia, a casos que no van a llegar en muchos momentos, ¿no?, al despacho, aunque sea de forma momentánea, y bueno, pues sobre todo yo creo que esas tablas de las que hablabas, el de repente encontrarnos allí en el juzgado, en situaciones que tienes que tomar decisiones muy rápidas, incluso en un mismo momento te avisan, tienes que estar en el 52, en el 35 y en tal, a la misma hora. Y yo digo, bueno, pero eso ¿cómo es posible, no? Y estás subiendo arriba hablando con unos otros, y bueno, que yo creo que te da muchísimas tablas, te aporta muchísimo conocimiento y es muy enriquecedor, sin duda. Más allá de los conocimientos técnicos y que nos dan como en el ejercicio, también en la parte social de la abogacía nos ayuda a tener un poco más un compromiso más con nuestro ejercicio. Yo aquí muchas veces digo que si cuando empezaste en Derecho pensabas en que te ibas a hacer millonario y tal, no te dediques a turno de oficio. Ahora, si tú cuando entraste porque pensabas que había que defender a las personas, porque habías visto películas en las cuales el abogado defendía,
este es el sitio. O sea, la satisfacción que vas a conseguir muchas veces con una sentencia favorable de turno de oficio, no la vas a conseguir con una sentencia favorable particular. Sí. Porque suele ser gente que suele tener bastante más problemas y mucha más dificultad a la hora de, pues, de muchas cosas, de conseguir pruebas, etcétera. Bueno, pues Juanma, un placer. Igualmente. Muchas gracias. A ti.